Sí, ¿Sí? sí. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Domingo en la mañana, un día, un horario un poco así temprano para hacer un domingo. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos una invitada hiper especial, que es María Belén Moncayo, que nos está hablando, nos va a hablar desde Ecuador. Ella es una persona a la cual le tenemos mucho, mucho cariño y que nos acompañe con nosotros. Ella está también en un horario igual que felizmente que en Ecuador tenemos el mismo rango horario. Y entonces vamos a conversar con ella acerca de sus proyectos, su trayectoria. Y voy a hacer una pequeña introducción con su biografía para que la conozcan un poco más. María Belén Moncayo es gestora, curadora, activista, investigadora multifacética. Ella es una mujer activista, ministra de la expansión de la conciencia, creadora, directora desde el año 2001 del archivo ANME, el que ejerce las funciones de archivista, investigadora, curadora, gestora cultural y referente de consulta en tesis de maestría en artes visuales. Ha formado parte de proyectos emblemáticos dedicados al audiovisual experimental como Visionarios con el Itaú Cultural de Brasil, Vídeo Latinoamericano, una historia crítica de Laura Baigorri en la editorial Brumaria de España, Vídeo Contracorriente en el CCCB en España, ISM Experimental Film en Latinoamérica, en Los Ángeles Film Forum, con el Getty Institute de California, Estados Unidos, entre otros. Es autora del libro Ecuador, 100 artistas del audiovisual experimental 1929 a 2011, y su gestión como activista le ha valido la adjudicación del proyecto Archivo Online financiado en 2011 por la ESIT a través de la gestión de Hamaca Videoarte. Habita además el campo de las artes escénicas como actriz, dramaturga, directora. Lleva adelante la plataforma feminista Malcriada Total Producciones. Imparte clases español en línea para la audiencia estadounidense. Trabaja en una antología de videoarte ecuatoriano para el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Es además escritora, terapeuta y le gusta el color rojo, el helado de pistacho, de los vegetales y adora la ropa. Y ella, a mí me encanta esta parte, que dice que la aman por su carácter, claro que sí, eso sin dudar, pero la odian por su belleza, fuma asfalto y bebe lluvia. María Belén querida, un placer realmente estar contigo y además con esa alegría que te caracteriza, ese dinamismo, esa energía que siempre es tan contagiante, que ayuda muchísimo, aunque no estemos cerca tuyo, porque con las distancias y todo, cuando te seguimos por Facebook o por las redes, siempre nos llenas de alegría, de energía, y de verdad que eso como persona, como ser humano, aparte de como una investigadora, una intelectual, aporta también y nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Eso es algo ya que te caracteriza en tu personalidad, además de tus investigaciones. Vamos a escucharte muy atentos de los que nos cuentes acerca del archivo ANME y también muy atentos acerca de las últimas experiencias que estás teniendo de difusión del arte, del videoarte y de los nuevos medios de Ecuador. Ahora te dejo con Augusto, que va a hacer la presentación por parte del Museo de San Marcos. Augusto del Valle es director del museo, así que te dejo a Augusto. Bueno, bienvenida María Belén a esta mañana con estos desayunos con Arte, Ciencia y Tecnología, con el Museo de Arte de San Marcos. El Museo de Arte de San Marcos es parte de un complejo que se llama Centro Cultural, en el que hay otras áreas, pero el museo tiene colecciones interesantes. Tiene una colección de arte moderno y contemporáneo, además de también tener bastante, digamos, piezas de otras como arte campesino, arte popular, ¿no? Y en esa conexión también resulta interesante trabajar pensando en el videoarte o en todo caso en los dispositivos contemporáneos, ¿no? Y es una ocasión muy especial para nuestros internautas, digamos, nuestro público,
de escucharte y de establecer lazos con Ecuador, con las cosas que se hacen allá y con tu trabajo. Bienvenida y aquí estamos con el público del museo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con todas, con todos. Angie, ojalá yo fuera merecedora de todas esas bonitas palabras que me has dirigido. Mucho gusto, a gusto de conocerte. Efectivamente, esta conexión bonita de que aunque es físicamente distante, es eso tan especial de conectarse con los colegas del vecino país del Perú. Y, digamos, comunicarnos entre nuestras dinámicas latinoamericanas, nuestras preocupaciones desde el arte y las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor esta mañana de domingo poder comunicarme con la audiencia, para quien estoy a las gratas órdenes, tanto en esta conversación como si es que vienen al Ecuador, y ustedes también, queridos colegas, siempre aquí con los brazos abiertos. Quiero comentarles como una conversación, ¿no es cierto?, lo que ha venido haciendo durante todos estos años el archivo ANME. ANME son las siglas de Asociación Archivo Nuevos Medios Ecuador. Debo remontarme a los inicios de la motivación por las que empecé a construir este archivo, que fue en el año 2001, cuando yo tenía en mis antecedentes los estudios de historia del arte como la diseñadora gráfica que también soy, y entonces pues ahí había visto algunas pocas muestras de los pioneros del videoarte, ejemplos de Bruce Nauman y ese tipo de cosas. Y entonces en el año 2001 hubo un festival de cortometrajes en un cine comercial de la ciudad de Quito. Sin embargo, uno de los trabajos que se presentó fue la famosa obra de cine experimental, que para entonces ya había sido digitalizada, que es Camal, de Miguel Alvear. Y cuando vi esa obra, dije, qué interesante, esto es otro lenguaje, otra narrativa, ¿sí? Y entonces surgió en mí la necesidad de empezar un poco a investigar esas formas de representación dentro del arte contemporáneo. Y es así como empecé un poco a indagar en el audiovisual experimental, ¿sí? En principio solamente era una investigación, pero no mucho más tarde, es decir, aproximadamente 1 año y medio, 2 años más tarde de que había empezado, me di cuenta de que nadie en el país estaba recabando esas obras a modo de archivo, ¿sí? Es así que empecé a solicitarles a los artistas no solamente una entrevista para que me cuenten sobre su trayectoria, sus motivaciones, sino que también les empecé a pedir copias de las obras, ¿sí? Y fue así como empecé a construir este archivo, que en principio se llamaba Escoria, sí, así se llamaba, lo siento. Sí, sí. Así se llamaba, el archivo Escoria se llamó por muchos años. Y luego, cuando traté de que este archivo tenga fondos nacionales e internacionales para su existencia y financiamiento, era preciso tratar de que tenga una personería jurídica. Entonces así le cambié, pero finalmente esa es una idea que no cuajó, pero se quedó ya con ese nombre, con esas siglas de Asociación Archivo Nuevos Medios de Ecuador, que es el archivo ANME, que como se lo conoce actualmente. Esta recopilación de material, ¿sí? Me llevó al año 2008 a tener aproximadamente para entonces unas 500 piezas que iban desde los primeros conatos de experimentación con el celuloide que empiezan en 1929 hasta lo que se había hecho en ese año, ¿sí? La mayoría, la gran cantidad
de copias que tenía eran copias de investigación, ¿sí? De visionamiento en DVD. Eso era básicamente lo que tenía. Entonces, empezó, digamos, una visibilización del archivo a través de, para entonces, pues evidentemente ya teníamos el internet y podía comunicarme con los artistas a través del email. Y entonces yo fui recabando el material y empecé a viajar una vez al año a las otras dos ciudades pues más importantes de alguna manera, digamos, dentro de la visibilidad del arte contemporáneo, que son Guayaquil y Cuenca. Entonces iba, por ejemplo, al Salón de Julio cada 2 años, iba cada año, pero especialmente coincidía con la Bienal de Cuenca, y trataba de permearme de todas las exhibiciones, ¿sí? que sucedían en Quito, Guayaquil y Cuenca, para estar al tanto de las nuevas creaciones que hacían los artistas. Sin embargo, de lo cual, una vez que ellos ya fueron parte de la agenda del archivo, ya iban enviando y actualizando su material, ¿sí? Por muchos años, evidentemente, esto fue a través de la entrega física de los DVDs, por muchos años, ¿sí? La entrega y el envío de links de Vimeo, por ejemplo, es algo bastante reciente, ¿sí? Que sucede, por ejemplo, me estoy saltando muchos años y luego regresaré, pero por ejemplo, es algo que sucede a partir de la pandemia en el Ecuador, con más frecuencia, ¿no? Que por las circunstancias de cómo es vivir la pandemia, ahora en las nuevas obras que tengo, digamos las más recientes, todas ellas están ya sea en links de YouTube o en links de Vimeo, ¿sí? Entonces, lo que sucedió más adelante, hacia el año 2008, ¿sí? Es que en el 2007, en realidad, a través del internet, porque para entonces yo ya tenía la página web del archivo ANME, ¿sí? Nuestra querida amiga Laura Baigorri, de la universidad, profesora de la Universidad de Barcelona, simplemente entró al internet con el criterio de búsqueda videoarte en el Ecuador y encontró al archivo ANME. Y es así como me invitó a ser parte de lo que es los proyectos de videoarte, una historia crítica del libro de Brumaria, que luego devino en lo que es videoarte, esta muestra itinerante que hizo en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y es a partir de que Laura viene a esta presentación del libro y de videoarte al Ecuador, tal como lo hizo pues en todos los países donde sucedió el evento, ¿sí? Ella, al ver el archivo que yo tenía, ¿sí? Que no solamente eran las copias de las obras en DVD, sino que también era una gran cantidad de material referido a las exhibiciones. Es decir, por ejemplo, tenía afiches, catálogos, postales, es decir, era un material digital e impreso, ¿sí? Y también iba he ido guardando todo el material digital también de convocatoria o de statements o de todo lo que se desprende de las obras, lo he ido guardando digitalmente en terabytes, en discos duros. Cuando Laura Baigorri vio eso, se motivó para proponer que la AECID, ella propuso junto a Amaca, ¿sí? Amaca Online, ella propuso 4 países, 2 digamos de la periferia y 2 de la hegemonía, para que la AECID financie archivos online, ¿sí? Y decidió que sea justamente Perú y Ecuador y México y Argentina. La AECID le dijo, pues más adelante, que solamente para entonces tenía el financiamiento para hacer el proyecto con un país, es decir, del 100% que ella pidió, tenían el 25%, es decir,
Entonces, a criterio de Laura, el archivo ACME es el que estaba más preparado, es decir, lo único que necesitaba es que ya las obras sean digitalizadas y puestas en línea, ¿sí? Es por eso que el archivo ACME fue al que se le adjudicó. Esto sucedió en el año, entre el año 2010 y el año 2011, ¿sí? Para que se haga el archivo online. El archivo online fue tal por muchos años y fue una herramienta realmente muy útil por muchos años para artistas, curadores, profesores que quisieron investigar. Y digo fue porque desgraciadamente, ¿sí? Al momento, hace pocos meses en realidad, ¿sí? El archivo dejó de funcionar, o sea, más o menos un año, hace un año. ¿Por qué? Porque todas las obras, ¿sí? Fueron subidas en Adobe Flash, que como saben es una plataforma que dejó de existir. Y entonces, este es el momento en que el archivo ANME necesitaría otro presupuesto para poder mudar todo ese material a una plataforma diferente, digamos, en la que se podría ver, ¿no? Y es algo que pues estamos conversando con Amaca, con Laura Baigorri, para ver cómo podríamos resolverlo, porque evidentemente toda la arquitectura web y todo está respaldado, evidentemente, ¿no? Es algo que está respaldado, pero que en este momento no se puede visibilizar. Entonces, lo que quisiera en este momento es compartir la página web del archivo ANME para que ustedes vean más o menos cómo funciona, ¿no? El chat y lo voy a colocar en el Facebook, el link. Ya, ok. El chat de aquí. Ok, entonces sí, esa es la página web y no sé si en este momento pueden ver que ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahorita estoy subiéndolo al Facebook porque ese es el Facebook donde lo están viendo el... A ver, archivo. Ok, entonces lo que quería, digamos, compartir un poco es la página web, porque en la página web pues tenemos bastante de lo que es este proyecto, ¿no? Pero antes de continuar, es preciso que mencione el acompañamiento profesional y muchas veces militante y activista que ha tenido este archivo de parte del artista Gonzalo Vargas Maldonado. Él ha sido un puntal muy importante de apoyo en este proyecto, ¿sí? Cuando recibimos el financiamiento desde la ESID, fue Gonzalo quien diseñó esta página y quien hizo junto a Ernesto Salazar todo este trabajo de subir todas las obras. Por el momento, cuando vamos a este link de artistas, ¿sí? Antes teníamos, se podía visibilizar un abecedario, ¿sí? En el que en cada letra hacíamos clic e íbamos a todas aquellas que se desprendían con esa letra, estos artistas, con su nombre y apellido, y en cada uno teníamos una fotografía, una mini biografía y las obras a las que se podía acceder para verlas online. Todo esto, más o menos hace un año, se perdió. Este momento lo que tengo es la lista de los artistas, ¿sí? Esta es la lista de los artistas que conforman el archivo ANME. En el inicio tenemos la actualización de lo que van siendo los proyectos, ¿sí? Por ejemplo, el más reciente, por llamarlo de alguna manera, fue la presencia mía como curadora y conferencista en lo que fue el Festival Proyector de Madrid, ¿sí? En el que estuvimos con colegas latinoamericanos compartiendo con el público madrileño y del Festival Proyector
todas las pulsiones y las dinámicas de lo que está sucediendo en el ámbito sociopolítico cultural de nuestros contextos, referidos a las obras que están siendo creadas en nuestros países, ¿no? Eso fue lo que la información que tengo del Festival Proyector, y asimismo pues se va alimentando esta página, ¿no? Este inicio con los proyectos más recientes que llevo a cabo. En el perfil pueden ver toda la trayectoria de lo que ha sido el archivo. Dime, por favor. Yo tengo aquí, si quieres compartir la web para que la vean todos, porque yo he puesto el link en el grupo de Facebook de Arte, Conciencia y Tecnología, pero si la pones la página web de AME y que ya se hecho en los links, yo he puesto ahora mismo compartir pantalla, entonces puedes abrirlo y compartir pantalla y así lo pueden ver también, pueden verlo los que nos están siguiendo ahora mismo. Ya. Super. Perfecto. Eso es lo que justamente te preguntaba antes, si estoy compartiendo. Es que yo soy curadora, pero no soy la experta en tecnología. Por eso está aquí Angie para darnos clases. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, aquí en el perfil, ¿sí? Pueden ustedes ver toda la trayectoria del archivo ANME, ¿sí? Que empieza... eso en el año 2003 de una manera formal, pero en realidad en el 2001 es cuando empecé a investigar, y se remonta hasta la actualidad, porque el archivo sigue en marcha, y esta es toda la trayectoria. Algunos de los proyectos emblemáticos fueron mencionados cuando tuvieron la gentileza de leer mi biografía a ustedes. Luego, en la parte de los textos, tengo algunos textos que he escrito a lo largo de los años sobre lo que tiene que ver con el videoarte ecuatoriano, que les invito a leer. Para mí será un honor que puedan consumir esos textos. Tengo también algunos videos internacionales de algunos compañeros, colegas y colectivos que están aquí, que han sido donaciones que he tenido desde distintos ámbitos, ¿sí? Y que constan aquí. Y luego es para mí un honor presentar uno de los proyectos emblemáticos más importantes que tengo en este momento y al que le dedico actualmente mucho tiempo. Es la investigación de las películas experimentales del artista multidisciplinario Eduardo Solafranco, quien de hecho tiene mucho que ver con el Perú, porque él pasó mucho tiempo de su vida, muchos temporadas, ¿sí? Él nació en 1915 y murió en 1996 en Santiago de Chile. Él nació en Guayaquil, en el puerto principal. Casi toda su vida vivió fuera del país, y además de que era un cineasta experimental, era un artista, repito, multidisciplinario, un pintor, escultor, desarrolló varios diarios ilustrados, y en algunos hoteles de Lima hizo murales. Estamos hablando de los años 30, 40, ¿sí? En importantes hoteles estaba relacionado con familias de mucho poder en distintos sentidos. Y esa es la relación que tenía con el Perú, un país al que amaba mucho. De hecho, hizo una película experimental en el Perú, que desgraciadamente no lo hemos encontrado, pero que está referida en sus autobiografías, en sus diarios. Y esa es lo que tienen en este link, es la investigación. Pueden leer textos de varios autores, ¿sí? Tenemos aquí los libros que se han escrito, ¿sí? Y tenemos algunos stills de sus películas. Digamos, repito, es el proyecto emblemático más importante que tiene el archivo ANME en este momento, porque, digamos, el objetivo último con esta investigación es escribir un libro sobre las películas de Solafranco. Cuando mencionabas en la lectura de mi biografía el proyecto de Istmo, Cine Experimental en Latinoamérica,
precisamente se refiere a esto, que a través de este proyecto que lo hicimos con varios colegas latinoamericanos, con el premio que Los Ángeles Film Forum ganó desde el Getty Institute, pudimos desarrollar este proyecto. Y mi labor fue hacer una investigación sobre las películas experimentales de Eduardo Solafranco. Esto se desarrolló entre el año 2014 y el año 2017, ¿sí? Y para entonces, pues, escribí un ensayo que consta en este libro que desarrolló el proyecto. Y una de sus películas fue parte de las exhibiciones itinerantes que se hicieron y que tuve el honor de presentarla, por ejemplo, en el Anthology Film Archives en Nueva York, porque coincidió que yo, para entonces, del que fue el año 2018, vivía en esa ciudad. Sobre Eduardo Solafranco se han escrito, como digo, varios libros, se han publicado sus diarios. En eso el curador Rodolfo Kronfle Chambers, historiador también, ha sido quizás el que más profundamente ha indagado sobre la vida de Solá. Pero sobre sus películas no se ha escrito algo específico y profundo. Y esa es la investigación que llevo a cabo, porque es un material de lujo que creo que merece la debida atención. Estamos hablando de que, por ejemplo, en sus películas estuvieron personalidades como Alfredo Kraus, el tenor Alfredo Kraus, artistas con cierta trayectoria importante que vivían en Europa en los años 60, ¿sí? Y la vida en general de este artista, que era un simbolista importantísimo, está cargada de anécdotas deliciosas. Por ejemplo, una cena en el Trastevere con Pierpaolo Pasolini y ese tipo de cosas. Es decir, esta indagación es la que lleva actualmente el archivo ANME, ¿no? Y finalmente tengo aquí en la parte de contacto lo que es, y que estoy a las gratísimas órdenes del público con mis datos para que se acerquen, porque la vida del archivo ANME sigue en pie y eso es lo que persigue, difundir la obra del audiovisual experimental ecuatoriano. Por lo tanto, si quieren investigar, consultar, conversar, difundir, si quieren hacer proyectos para que podamos hacer curadurías dentro o fuera del contexto ecuatoriano, el archivo ANME está a sus gratísimas órdenes. Y ahora pues quiero contestar, si es que así debe ser, sus preguntas. Conversemos. Es muy grato ver además la constancia que has tenido con el archivo, ¿no? Sabemos lo difícil y lo complicado que es, y además a veces existe un descuido y poca preocupación en nuestros países justamente por los archivos, ¿no? Y tu archivo es un archivo que ha resistido a todo y además ha hecho una labor de patrimonio cultural para Ecuador y para toda Latinoamérica, que es muy importante. Es también algo que resaltar, es también el hecho de que, aunque estos asuntos que siempre son tecnológicos y que siempre son, vamos, una piedra en el zapato, que son estos cambios vertiginosos de tecnología con el tiempo y que siempre hay que estar reconvirtiendo los archivos y estar preocupándose por eso, y eso también significa tiempo y dinero, ¿no? Pero yo estoy segura que conociendo tu constancia y tu tenacidad, esto tarde o temprano se va a reconvertir y vamos a tener nuevamente todas las piezas en algún momento operativas, ¿no? Y además, el hecho de, interesante también es del último proyecto, y que pueda salir en una publicación de libro. Yo me acuerdo que yo tenía un libro de Archivo Nuevos Medios Ecuador, que era como un catálogo libro, y que es magnífico. Yo lamentablemente esas cosas las he dejado en España, no puedo venir con todos mis libros, toda mi biblioteca, pero sí era una compilación, un trabajo de dedicación
realmente de investigación profunda, muy analítica, y que realmente es un referente para todos los que en algún momento queremos investigar sobre el tema para tener un enfoque más abierto de Latinoamérica, ¿no? De nuestra producción. Y esto, estoy segura también que en algún momento tendrá que salir otro libro, otra publicación con los nuevos artistas que seguro se andarán incluyendo en todos estos años para ver esas producciones, ¿no? Felicitarte por eso y dejo a Augusto también que seguro tendrá algunas, Augusto que siempre está interesado además muchísimo en el archivo, ¿no? Con la parte del museo también, ¿no? Sí, yo quería preguntarte un poquito por la clasificación que puedas haber ideado para proponer estos distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, hablaste en el caso de contenidos, se podría decir, contenidos entre visuales o conceptuales de lo que fue la obra de Solá como un simbolista. Me imagino que al margen de lo que ya nos ha explicado Angie, bueno, que también sabemos de cómo hay una dificultad intrínseca en el soporte mismo, que hay que, imagino que la- las imágenes en la década del 60, en algunos casos, tienen que haber estado en algún tipo de soporte especial, muy diferente para luego, ¿no? Ser trasladadas al digital. Pero al margen de eso, este simbolismo, digamos, ¿cómo cómo lo, cómo nos lo explicarías? Nosotros tenemos también acá en Perú un trabajo pionero, experimental en cine, en el caso de cine, con Robles Godoy, Armando Robles Godoy, que comienzo de los 70, fines de los 60, también estaba trabajando con un cine de contenido, ¿no? Potente. Pero me gustaría saber un poquito más de esto. Gracias. Con todo gusto, a gusto. Una rima. Bueno, brevemente te comento lo que acabas de decir al inicio. Eh, las películas de Solá, ¿sí? Fueron entregadas por el albacea de su obra a la Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito. Las tienen en su bóveda climatizada, son celuloides, evidentemente, y están en sus latas. Algunas de esas películas están en buen estado, y una de ellas realmente está totalmente malograda, ¿sí? Paralelamente al trabajo que yo hice con Los Ángeles Film Forum, fui presentada en el año 2014 por nuestra querida colega Ángela López Ruiz al profesor Bill Brandt del BB Optics, de la Tisch School of the Arts de la NYU, y Bill Brandt y sus alumnos restauraron 6 de las 12 películas de Solá Franco, ¿sí? Es decir, esa es la importancia que ha tenido el material de Solá en todos estos años, razón por la cual también es mi motivación, es la motivación del Archivo ACME de escribir un libro y profundizar sobre ese material. Para poder digitalizar, el Ecuador tiene un escáner, ¿sí? de altísima potencia que se adquirió hace unos años, y entonces las películas fueron derivadas desde estos LTO que deriva el escáner a un disco duro, y entonces yo en el disco duro me llevé las películas a Nueva York, y es desde ese soporte como las restauraron. Entonces el profesor Brand estuvo pues en diferentes etapas con diferentes alumnos restaurando hasta que finalmente nuevamente el producto final lo derivó a un disco duro. Y eso fue entregado ya evidentemente a la Cinemateca, y es parte de lo que el Archivo ACME también pues gestiona para exhibiciones, investigaciones y todo eso. ¿Por qué decimos, por qué digo,
¿Por qué se afirma que Solá era un simbolista? Porque Solá se preocupó con una visión de saber que su obra en algún momento iba a tener una repercusión en el mundo, ¿sí? De visualización, de escribir sobre su obra. Él mismo dijo, yo soy un simbolista. Y cuando uno analiza su cine, su obra pictórica, sus diarios ilustrados, lee su dramaturgia de teatro, sus poemarios, sus autobiografías, efectivamente hay una carga simbólica muy fuerte y es por eso que su obra no debe analizarse por separado, es decir, para enfrentar, por ejemplo, el cine, hay que abarcar todo lo que fue su vida, ¿sí? Porque su vida y su obra no están separadas. Además que él estaba preocupado de hacer de sí mismo también un personaje y entonces en todas estas expresiones él está con todo y por ejemplo, en sus películas, cada locación, para él la arquitectura era algo profundamente importante, entonces escogía cada locación, cada objeto de utilería, el vestuario con mucho detenimiento y además se ve, por ejemplo, las grandes influencias que tiene. Él tiene una película que se llama Medea porque muchas de ellas toman como punto de partida la mitología griega o la literatura, ¿sí? Entonces, hace su propia Medea en 1965 y podemos ver que el parecido de la actriz, que es Florence Grieve, que era la esposa de Peter Grieve, ambos artistas visuales que visitaban Roma para entonces, es increíble con María Callas, que hacía para entonces las representaciones en ópera de Medea, ¿sí? Entonces, todos estos simbolismos, cuando se analiza, yo estoy hablando uno de muchísimos, ¿sí? Tienen que ver, es decir, esta parte de la película tiene que ver con esta parte de su vida y de este poema y de esta parte de su autobiografía y de sus diarios. Todo está conectado, ¿sí? Entonces, es una delicia investigarlo, porque además, como hay mucho material, es este agotamiento inabarcable, ¿sí? Para investigar sola hay que ir a Nueva York, a México, a Perú, a Barcelona, porque además su padre era catalán, a Italia, e investigar en todo este material, ¿no? Entonces, es así como nos aproximamos pues y lo que yo hago como investigadora es, como me preguntas sobre los soportes y cómo enfrentar esta documentación, pues tengo una gran carpeta que es de Eduardo Solá Franco y la tengo dividida por películas y en cada película tengo los stills, los datos, las locaciones, los actores, es decir, muy organizado precisamente porque es una gran cantidad de información, ¿sí? Y a través, por ejemplo, de las redes sociales, ¿sí? Y del Internet, yo he encontrado gente que creíamos o que nadie la ha buscado antes o que por el tiempo que ha pasado presumíamos que pueden estar muertos. Evidentemente que una gran cantidad de ellos ya no están entre nosotros, pero hay otros que sí están con vida, o sus hijos. He encontrado a los hijos de los actores, ¿sí? Por el Facebook, investigando en el Internet. Es decir, soy muy obsesiva con meterme a investigar y así, esta cosa nerd de no salir a la calle porque afuera lo único que hay es patriarcado, entonces yo me quedo en mi casita investigando Solá Franco, eso es lo que hago. Sí, no, mucho patriarcado hacia afuera, o sea, en el Ecuador, no, ya se pueden imaginar. Entonces, yo me dedico a investigar y he encontrado, aparte, no es un mérito de María Belén Moncayo, sino del Archivo ANME y de la investigación. La investigación me ha llevado a encontrar obras pictóricas que nadie sabía que existían, porque era muy común en Solá que cuando
conocía a alguien o le invitaba a ser parte de su película o simplemente eran amigos, él les regalaba cuadros. Estamos hablando de óleos grandes o de dibujos, ¿sí? Y ahora sabemos de su paradero, de su existencia, he recopilado fotografías de eso, ¿no? Entonces, esa es la manera como investigo, como camino, como quiero llegar a este proyecto que ojalá sea una realidad. Y contestando la inquietud de Angie, creo que el primer paso antes de un segundo libro sobre el videoarte ecuatoriano, ojalá sea sobre Solá, pero sobre, digamos, la aproximación a las obras online. Ojalá que pueda de alguna manera restituirlas en la página, que nuevamente podamos tener un archivo online. Eso es un ideal, evidentemente, que quiero que suceda. Ojalá pronto, sí. En el caso de lo que estabas, ese punto fascinante multidisciplinario de este artista, ¿no? Que estabas mencionando, que podía hacer pintura, cine y muchas cosas, en épocas en que lo multidisciplinario no era algo tan común, ¿no? A pesar que nosotros tenemos, pues, ya unos previos desde la época del Renacimiento, en donde ya se hacían, ¿no? Muchas disciplinas y se podían hacer, pero encontrar estos artistas en Latinoamérica multidisciplinarios de épocas anteriores a nosotros realmente es algo sumamente fascinante, ¿no? O sea, y es exquisito también pensar que está trabajando con estas series de conexiones, ¿no? De lenguajes y estéticas entre diversas obras. A mí me encantaría, ojalá que alguien lo haga, que en algún momento se haga estudios de artistas multidisciplinarios en Latinoamérica, ¿no? Que esto sería algo magnífico y además muy enriquecedor. Fascinante, claro. ¿No? Nuestro renacimiento latinoamericano, ¿no? Sería... Sí, así es. Una de las razones por las que Solá es multidisciplinario es porque tenía una verdadera obsesión en emular lo que era Jean Cocteau, al punto de que fue a verlo. Él vivió también mucho tiempo en Francia, fue a verlo en una de sus presentaciones de teatro y se le acercó y Solá tenía un impreso de uno de sus libros, ¿sí? Uno de sus libros de teatro, y le entregó, se lo autografió a Cocteau y se lo entregó. Estamos hablando del año 1948. Y entonces Cocteau le dijo, ¿quieres ir? Te invito a almorzar mañana para que vayas a ver la filmación de mi película. Estoy filmando Los Padres Terribles. Y es así como empezó una amistad, no digamos muy estrecha ni muy extensa, pero una buena amistad entre Solá y Jean Cocteau. Y fue Cocteau quien le enseñó a hacer cine, quien le enseñó a filmar, a hacer efectos especiales, le enseñó cómo se maneja la mesa de montaje. Solá fue varias veces a los estudios de Cocteau para ver la grabación de sus películas. Es desde ahí donde empezó. Y sus autobiografías refieren cómo él estaba obsesionado con Jean Cocteau porque quería hacer lo que él hacía, es decir, con este carácter multidisciplinario de hacer varias cosas. Es desde ahí de donde viene, ¿sí? Y me place decir que Solá no le pide favor a Cocteau ni a ningún otro porque realmente es genial, es un artista genial. Entonces sí, sería increíble hacer una investigación sobre artistas multidisciplinarios latinoamericanos. Sería increíble. Otro aspecto complejo también, digamos, en términos de marcas de tiempo, se ha trabajado a veces con un criterio ya un poco anacrónico, pero se ha trabajado mucho con la idea de las generaciones. Y lo digo porque, por ejemplo, en el Perú, quienes nacieron alrededor de 1915, 1911, Westphalen y Arguedas, ¿no? José María.
Eh, pero José María era, y Westphalen eran poetas. Eh, y en el caso de José María Arguedas era antropólogo y también investigador, pero más por el lado de la literatura, o incluso hacía fotografía también. Eh, pero, digamos, una de las cosas que marca en este caso es el vínculo con Europa, ¿no? En el caso peruano tenemos los nacidos en los años 20, por ejemplo, Emilio Rodríguez Larraín eh, llegó a participar de una película experimental que se filmó en la década del 50, pero cuyo, digamos, eje protagonista, que aquí realmente la firma es Fernando de Cislo, que es un artista más conocido por su pintura modernista, digamos, ¿no? Sin embargo, este trabajo es un hito en ese tipo de objetos, ¿no? Muy poco conocido tal vez, en una pared medianera que se llama el trabajo de Sí, Cislo. sí, lo conozco, claro. Comparativamente, ¿cuán difícil ha sido o cuán complejo ha sido su vínculo con, con lo local, digamos, en el caso peruano, Argueda se vincula con lo andino, también Cislo a su manera, pero de otra forma, mucho más restringida a los esquemas formales. Eh, y yo veo que quizás este simbolismo o este horizonte poético también está en alguien como Elgelson a su manera, en Jorge Eduardo, Figuren, solamente figuren. Eguren, sí, pero Eguren es anterior, porque ellos, los poetas, artistas peruanos, ya sea Eguren, Moro, en esa tradición usan más la fotografía ¿no? que en el caso peruano, que el audiovisual. Solo quería hacer esas comparaciones y preguntarte por este vínculo con lo local, porque ese vínculo siempre ha sido complejo, ¿no? O sea, encontrarse como latinoamericano en una metrópoli como en el caso París o en el caso de varios latinoamericanos fue así, en el caso de ellos no fue más Italia, pero este vínculo, ¿cuán complejo es en el momento de ponerlo digamos, en investigación, en el caso tuyo de escribirlo, de tratar de asociarlo con otras producciones? Ujú. Pregunta interesantísima. Muchísimas gracias, Augusto. Es deliciosamente complejo, ¿sí? Porque como había dicho antes, eh, para investigar Solá hay que investigar muchos contextos, ¿sí? Porque él era un nómada. Él no vivía, en la ciudad en que más vivió fue en Roma, que vivió 20 años, pero vivió en Nueva York, fue a la, eh, fue, ¿cómo se llama? La Grand Central School of the Arts. Es ahí donde empezó sus estudios. Vivió también y trabajó en Disney. Trabajó para la Paramount Pictures siendo bocetista, ¿sí? Esto cuando era muy joven, era un veinteañero. Luego vivió también en diferentes partes de Italia. Su padre era catalán, ¿sí? Entonces hay toda una investigación cosmopolita que le atraviesa la obra de Solá. Entonces, en el sentido geográfico, es muy complejo. Eso por una parte. Por otra parte, hay que también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con lo sociopolítico cultural del momento en que él vivió, ¿sí? Y qué es lo que estaba pasando en el Ecuador y por qué vivió tanto tiempo afuera, ¿sí? En varios países fue el agregado cultural del Ecuador, ¿sí? En España, en Francia, en Italia y en el Reino Unido fue el agregado cultural. En 1933, él era un chico muy joven, ¿sí? Y participó en una muestra colectiva en Guayaquil, donde para entonces lo que imperaba es
el indigenismo y el costumbrismo de los artistas comunistas y socialistas. Zola Franco había vivido ya varios años en Barcelona, donde había tomado clases de pintura, y lo que él pintaba eran escenas versallescas, ¿sí? Entonces, uno de los escritores indigenistas, al ver esa pintura, ¿sí? Además, Zola Franco, que nunca hizo ni una militancia ni una exhibición de su homosexualidad, pero tenía este comportamiento de lo que él era, ¿sí? Entonces, estos indigenistas, este indigenista que era Joaquín Gallegos Lara, mandó a que le peguen, ¿sí? Entonces le dijeron, el señorito del otro lado de la barricada, le pegaron y le sacaron de la exposición. Es por eso que él tenía mucha reticencia con Guayaquil, con el Ecuador, y pese a toda esa reticencia, en muchas partes de los diarios pone Guayaquil la horrible, sí, porque era muy crítico en sus diarios. Y sin embargo, de lo cual intentó muchas veces, ¿sí? Esto ya más hacia los años 80, hacer proyectos, ¿sí? Algunos resultaron proyectos de montaje de obras de teatro, por ejemplo, ¿sí? En teatros de Guayaquil. A veces algunos proyectos se quedaban truncos, ¿sí? Regresaba sobre todo porque tenía una obsesión con su madre, entonces mientras todavía estaba viva, regresaba, ¿sí? Pero en realidad, en el contexto ecuatoriano, pese a que él hizo ciertos intentos de que sucedan cosas, no le iba bien, es decir, no tenía tampoco paciencia para toparse con estas vicisitudes de la burocracia, ¿sí? Entonces se regresaba a Europa. Pero sí, claro, también hizo muchas obras en exhibiciones individuales y colectivas en el Ecuador a lo largo de los años, ¿sí? Y entonces esas son las partes de la investigación que hay que tener en cuenta respecto de lo que tú gentilmente me preguntas, Augusto, porque eso es lo que sucedía en la vida de Solá. Y él siempre estaba yendo a contracorriente, porque mientras aquí todos estaban pintando el costumbrismo, el indigenismo, en Europa estaban en el futurismo, y él lo que quería es ser simbolista, ¿sí? Es decir, siempre estaba como a contracorriente. Todo el mundo para los años 60 estaba fascinado con, evidentemente, hacer producciones de cine con diálogos, ¿sí? Y él hizo todas las películas con una total conciencia de por qué las hizo silentes. Todas las películas son silentes, ¿sí? Con una conciencia plena de querer en ese silencio mostrar cosas, ¿sí? En exacerbar el gesto. Sus películas son muy teatrales, ¿sí? Muy, muy, muy teatrales. Eso como para contestar tu pregunta, ojalá lo haya hecho, Augusto. Sí, sí, claro, la película de Cislo se llamaba Esta pared no es medianera, me acordaba el título exacto. Disculpen mi error. Pero es una trama que, como tú cuentas, compleja, ¿no? De la relación de esto del indigenismo con esta otra vertiente más elaborada probablemente, o con una búsqueda en donde se articula, digamos, la poética con búsquedas locales, ¿no? Eh, sí, pues nosotros en el caso peruano tenemos la figura de César Moro, que escribió una diatriba contra el indigenismo, que es bastante conocida. También no le fue bien, también en ese caso Moro era homosexual. Quizás esas disidencias han sido muy complejas para una sociedad todavía conservadora en las costumbres, ¿no? En América Latina en general. Pero bueno, estamos en otra época también, y mirando hacia atrás uno recupera esas versiones más complejas y puede hacer lecturas interesantes y pertinentes, ¿no? Para lo que, muy de actualidad, ¿no? Sí, exacto, sí. A ver, Así aprovechamos. es, en el caso de Solá, por ejemplo, la
la lectura importante que ya la ha hecho, por ejemplo, el curador e historiador Rodolfo Kronfle, es esta estrategia del enmascaramiento, ¿sí? Solá se enmascara a través de sus personajes pictóricos, cinematográficos, poéticos, literarios de su propia producción. En las mujeres se enmascara en ellas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, como en películas hay mujeres que regresan a ver a la cámara, ¿sí? Y cuando uno analiza su obra es de él, pero eso hay que tomarlo con mucho criterio porque Solá estaba completamente lejos de querer hacer un activismo de militancia gay, homosexual o queer, no, estaba completamente lejos de eso, ¿sí? Era Sí, parte de su vida simplemente, era un aspecto más de su vida y un aspecto más de todo el componente de su obra, que finalmente es, digamos, si queremos como poner como una conclusión de lo que es la obra de Solá, es una búsqueda de una vida de que pese al cosmopolitismo y a la gran cantidad de países y de gente de la que estuvo rodeado de príncipes, condes, gente del jet set, increíble, es una obra sobre la soledad. Su vida fue profundamente solitaria y de búsqueda, ¿no? Entonces es, digamos, desde el punto de vista ontológico también interesantísimo de investigar. Aprovechar un momentito para decirle al público que si tienen alguna pregunta, que nos la dejen en el chat para poder acercársela a María Belén. Y se nos ha pasado el tiempo volando, así. Ya ha Ojalá. pasado una hora rapidísimo. Y si tienen alguna pregunta, nos la hacen saber. Yo voy a estar atenta por aquí. No sé si, Augusto, tienes algún interés más de preguntarle a María Belén. Y una curiosidad sobre los conceptos. Con Angie a veces conversamos sobre algunas categorías para hablar de este tipo de producción. eh, Ha habido esta idea de posterior de arte electrónico, al inicio videoarte, arte, net art. eh, ¿Cómo has procesado esas apariciones de distintos momentos en donde se privilegiaba una categoría sobre otra, etcétera? ¿Cómo has procesado eso para tu archivo? Gracias, Augusto, por la pregunta. Mi archivo, pese a ser uno independiente y privado, en la que yo, una persona que no soy una organización y la asociación es más bien un nombre comercial del archivo, porque así lo dicen jurídicamente, es un nombre comercial porque no es una personería jurídica, he tratado al máximo de tener una política como si fuera pública, es decir, el archivo no es una colección ni es una curaduría, ese es el concepto que yo he manejado siempre. Es decir, eh, toda persona que vive en el territorio ecuatoriano y que enuncia tener una obra hecha eh, como audiovisual experimental, ¿sí? Puede venir a entregar sus obras al archivo y ser parte del archivo, ¿sí? Es decir, en ese sentido, repito, no es una colección, ¿sí? Es un archivo abierto, es un archivo abierto. De todas maneras, con la visibilidad a través del tiempo, son los propios artistas y creadores los que ya se han dado cuenta, pues, del carácter que tiene el archivo. Es así que no he tenido casos, por ejemplo, que algún cineasta, documentalista que trabaja puramente ficción se acerque al archivo. Es decir, saben ya que es prioritariamente videoarte y cine experimental lo que maneja el archivo. El mismo concepto he tratado de manejar en todas mis curadurías, es decir, he tratado de hacer como una fusión de si, por ejemplo, este es el tema, dentro de ese mismo tema, tratar de dar como una paridad de factura, de género, de propuestas, de geografías,
¿sí? He tratado de hacer como algo diverso. No todas las obras, en todas las curadurías que he hecho, a mí, en lo personal, como María Belén Moncayo, me parecen maravillosas o grandes obras. No. He tratado de hacer curadurías diversas, ¿sí? Porque son para que un público vea lo que se está haciendo en el Ecuador. Ese es el criterio como archivo, como curadora, y como investigadora también, ¿sí? Por eso, por ejemplo, volviendo a Solá, trato de que sea lo más diverso posible. Es decir, no tomo un aspecto de la vida de este artista porque a mí en lo personal eso es lo que más me interesa, no. Entonces, ser lo más plural posible. Así es como funciona. Y respecto ya de lo matéricamente a nivel de formatos, en el ámbito de los formatos, pues yo ahí tuve una escuela maravillosa a través de los libros de Laura Baigorri para saber exactamente qué es lo uno, qué es lo otro, investigando, porque yo no vengo de la academia de haber estudiado, por ejemplo, artes visuales, ¿sí? Vengo del diseño gráfico y de una instrucción autodidacta, ¿sí? Entonces he tenido que sobre la marcha aprender, leer, y también he respetado en ese sentido mucho cuando los propios artistas denuncian, digamos, el subgénero, por llamarlo de alguna manera. Me dicen, mi obra es una videopoesía, ¿sí? Esto es una videoescultura. En ese sentido, he sido muy respetuosa de lo que los propios artistas enuncian. En algunos casos, ellos me han pedido el criterio y me han dicho, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto es más esto que esto? Les he dado ciertas pistas de lo que creo que puede ser, pero trato de no hacer un ejercicio curatorial así hegemónico, sino más bien plural. No a todo el mundo le gusta eso y he sido muy criticada, sí. Me importa muy poco, pero eso es lo que hago. Tenemos entre los que nos están viendo a Dermis León, que es una curadora amiga muy, muy querida, y es cubana, está ahora mismo en Chile, y nos comenta que sería posible, me gustaría que María Belén comentara las implicaciones y sobrevivencias sexuales sobre la obra de Solá, así como huellas latinoamericanas que ella está investigando en el cine, muy fascinante, dice. Y también comenta que justo habías comentado respecto a justamente las sobrevivencias sexuales de Solá, que lo habías mencionado. Um, sí, lo que sí quedaría es lo de las huellas latinoamericanas, ¿no? En tus investigaciones en el cine. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Un gusto que la colega nos acompañe. Solá tuvo una conexión muy importante con Chile. Es decir, fue un país donde gente muy querida para él siempre le acogió, siempre que volvió. Fue un país donde también, por ejemplo, en hoteles, también pintó murales, ¿sí? Hizo varias exposiciones de arte. Y es un contexto emocionalmente súper importante porque como vivió ahí los últimos años de su vida, es en ese país donde él empezó a escribir sus autobiografías, las biografías noveladas de su vida para contar quién era él. Es donde empezó a hacer todos los listados mecanografiados de todas sus obras pictóricas, de todo lo que recordaba, porque él sabía, y esto lo dicen, por ejemplo, sus parientes, que lo verbalizaba, él sabía que iba a ser famoso, que iba a seguir siendo famoso. Entonces, es Chile el contexto muy importante para él porque desarrolló todas estas memorias y finalmente murió acogido por gente que le quiso mucho, ¿sí? Entonces, nosotros como ecuatorianos a Chile le debemos eso, el haberle acogido a Solá con amor para que muera acompañado, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no he investigado sobre otras obras de cine experimental, más allá de lo que
conozco a través de las antologías de las que he sido parte como curadora, como investigadora, ¿sí? Por ejemplo, las que mencionaba, Visionarios, Contracorriente, el material que entre colegas hemos podido ver, compartir, pero digamos una investigación sobre otras corrientes u otros artistas, no he hecho eso. Ojalá tuviera el tiempo de hacer todo eso, porque seguramente debe haber cosas fascinantes, pero no he tenido el tiempo de hacer eso. Conocí también en el proyecto Ismo, material que también no conocía y que otros colegas como Pablo Marín, Ángela López, Jessie Lerner, Marta Lucía Vélez presentaron, ¿no? Obras fascinantes, pero no, a profundidad no conozco a ningún artista ni ningún contexto, a profundidad no. Bueno, ahora mismo ya estamos ya sobre la hora. Agradecer muchísimo, María Belén, tu tiempo, agradecer a todos los que nos han visto, a Dermis León, que es una curadora magnífica, que la queremos muchísimo, agradecerle que esté ahí mirándonos atenta aquí a toda la exposición de María Belén, y a todos los que nos han seguido esta mañana. María Belén, ¿qué más puedo decir? Si ha sido una experiencia realmente encantadora y muy fructífera, porque nos has dado un montón de información, sobre todo de la obra de Sola Franco, que esperemos que salga el libro pronto, porque ya nos has cautivado con toda la información que nos has dado. Y también mandarte toda la energía del mundo para que rapidito se pueda reconvertir rápidamente el archivo y puedan subirse nuevamente toda la cantidad de material magnífico que has tenido y has venido investigando y trabajando todo este tiempo. Mil gracias, María Belén, por estar con nosotros. ¿Y qué te puedo decir? Pues ya algún día nos veremos, que pase todas estas cosas, las pandemias y las restricciones, podemos vernos, casarnos, hacer las cosas normalmente, de persona a persona, que es lo que nos falta con lo de la pandemia, nos hemos alejado todos. Y estás invitada para cuando quieras, el día que saques un libro, lo que sea, quieras difundirlo, este es un espacio, una plataforma, es tu casa. Muchísimas gracias, Angie, qué lindas palabras. Ojalá que tus lindísimos deseos se hagan realidad, y lo propio y con creces deseo para cada uno de ustedes como colegas, como curadores, como hermanos peruanos, también para la colega de Chile que nos escucha y la gente que está conectada. Solamente una última cosa, por favor. Cuando entren en mi página web, en el link de contactos, tienen mi correo electrónico. Estaré encantada de que me escriban un email y les enviaré la versión PDF del libro que habla Angie, que tuvo un ejemplar físico que tenía además 2 DVDs, ¿sí? Esos ejemplares ya se agotaron hace mucho tiempo, pero yo mandé a bibliotecas y espacios importantes del Perú, porque el libro se fue a 5 continentes, era un tiraje de 1000 ejemplares y está en los 5 continentes. En el Perú hay varios, por ejemplo, en Telefónica, si Angie tiene, sí, pero como PDF les puedo enviar con mucho gusto, me envían un email con el libro y yo les envío, ¿sí? Y nada, encantadísima y a las órdenes para proyectos bilaterales, para conferencias, exhibiciones, curadurías, vernos, continuar esta relación bonita entre Chile, Ecuador, Perú, con quien sea. Y si vienen al Ecuador, pues aquí tienen una amiga, desde luego que sí. Y ya las palabras de Augusto también, ya nos despedimos. Gracias, María Belén, por informarnos sobre este archivo. Ya veremos más detalles visitando el archivo, bueno, lo que pueda, estaremos pendientes también de la posibilidad de que esto vuelva digamos, a salir, porque como dices, estaba en Flash, ¿no? Y bueno, eso todavía condiciona la cosa, pero bueno, ya creo que se solucionará, ¿no? Muchísimas gracias por tu presencia aquí también en el fanpage del Museo de Arte de San Marcos. Y bueno, entonces... Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, adiós. Gracias. Chao. Chao.